Aldeas Infantiles les da la bienvenida al Seminario Internacional Crecer sin Violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que alcanzó una gran convocatoria. Hoy reúne a casi 300 personas. Tanto hoy como mañana buscamos propiciar un espacio de intercambio y reflexión acerca de los enfoques y metodologías existentes para garantizar la protección infantil. Las violencias hacia niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de vulneración de derechos y en el Uruguay es un problema que atraviesa todas las franjas sociales, culturales y económicas. Además del daño generado en el presente, el maltrato en las primeras etapas de vida compromete seriamente las posibilidades de llevar una vida saludable en el futuro. El problema de las violencias que afectan a la niñez y la adolescencia representa un desafío para toda la sociedad. En este sentido, el compromiso de Aldeas Infantiles por impulsar este espacio de formación e intercambio es vital para aportar a un contexto país en el que el tema viene adquiriendo cada vez más relevancia y visibilidad. Antes de comenzar con la primera mesa del seminario, les contamos que afuera de la sala encontrarán una mesa de ayuda por cualquier consulta que tengan y a la hora del corte pueden solicitar allí las facturas del seminario quienes lo necesitan. La cafetería, los baños y la ropería se encuentran en el entrepiso de la Intendencia. La dinámica de cada una de las mesas y de las conferencias centrales será primero la exposición y luego abriremos espacio para las preguntas. Y ahora sí, por último, les pedimos que a los efectos de poder disfrutar de cada uno de los expositores de este seminario, pongamos los celulares en silencio. Ahora sí, damos la palabra a Martín Pardo, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador nacional de incidencia en aldeas infantiles. Gracias, Macarena. Buenos días para todas y para todos. La verdad es que es un enorme orgullo, privilegio, una alegría grande estar recibiendo toda esta afluencia, esta concurrencia que además trasciende fronteras nacionales, pero también es un orgullo y una alegría poder integrar esta mesa con nuestra directora nacional y con la presidenta del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, organismo clave para todo lo que hace a la defensa y la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. También es realmente un hito y que queremos marcar y significar con mucha fuerza el hecho de que Aldeas Uruguay hoy pueda estar en articulación y en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales, desarrollando este seminario internacional, colocando un tema que es absolutamente transversal a todo lo que hacemos, pero que además es un tema que trasciende a las políticas públicas, a la gestión de las organizaciones sociales y que debe estar presente y latente en todo lo que hace a nuestra realidad cotidiana, al trabajo de las familias y de las comunidades. A mí me toca muy brevemente dar introducción a esta mesa, donde me acompañan Ana Inés y Marisa. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañan, sobre todo que llegan de otras latitudes. Vamos a tener varias instancias en estas dos jornadas de trabajo con el apoyo de expertos reconocidos internacionalmente, con hermanos y hermanas que llegan de Chile. Bueno, vamos a tener la conferencia magistral que recomiendo ampliamente a las 14 horas de Pepa Horno, quien por suerte además también desde Aldeas tenemos el privilegio y el orgullo de decir que es alguien que nos ha acompañado no solo en este tipo de instancias, sino en espacios que también son fundamentales y que hacen a la formación, a la capacitación y a brindarles herramientas a los equipos que cotidianamente trabajan, ¿verdad?, con las niñas, niños y adolescentes. Y también hacer un reconocimiento especial a las compañeras y compañeros de los programas de Aldeas. Ustedes saben bien que Aldeas trabaja en 5 departamentos con programas que gestionan múltiples proyectos.
así que también es muy lindo y muy grato ver que hay una muy buena representación territorial hoy aquí, y ni que hablar también a técnicos y técnicas, educadores, educadoras que trabajan en otra multiplicidad de proyectos que gestionan justamente intervenciones con niños, niñas y adolescentes. Este es un año que, y seguramente Ana Inés y Marisa lo van a desarrollar mucho mejor que yo, es bien importante para la niñez y la adolescencia. Se cumplen 30 años de la Convención de Derechos del Niño, y el derecho a la no violencia es un derecho absolutamente clave por el cual debemos trabajar todos los días, cotidianamente, desde los distintos espacios. Se han concretado en los últimos, me atrevería a decir, 2 años y medio, algunos avances bien importantes a nivel de lo que es aldeas, y también en la segunda mesa que hoy vamos a tener vamos a poder abordar justamente muchos de los avances que se han generado en relación a la construcción de una estrategia nacional de protección infantil, por los mismos motivos que recién les presentaba. Pero también a nivel de lo que es la política pública se han alcanzado algunos logros que son relevantes también para el país, como es la propia institucionalización del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, elemento que ya se encuentra consignado en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, y por cierto también es un avance porque allá por 2007, cuando esta iniciativa partía de un acuerdo que se firmaba en términos de ministerios y algunos organismos fundamentales de gestión de políticas sociales y políticas públicas, no dejaba de ser una declaración de interés de avanzar, de materializar esa interinstitucionalidad. Este logro 2019 de institucionalizar esa figura del CIPIAB nos coloca entendemos que nos coloca en una oportunidad sensacional de quizás por primera vez hasta formalmente poder trabajar interinstitucionalmente e integralmente en términos de sistema, algo que es absolutamente transversal, ¿verdad? Un tema como el de la violencia o de las violencias no puede tener respuestas uniformes ni únicas desde un organismo o de una institución. Justamente por la complejidad y la multicausalidad que tiene, requiere de intervenciones integrales, articuladas, y en ese sentido creemos también que el trabajo de aldeas y el trabajo del país y de materialización de estos esfuerzos desde la política pública también vienen mancomunadamente dando pasos firmes, pasos ciertos, que no, por cierto, no ameritan distracciones, pero que sí marcan que hay un rumbo, hay una hoja de ruta que es necesario seguir empujando. Por último, y no por menos importante, como dice la formalidad, antes de dar paso a las autoridades que me acompañan, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial también a todos los equipos de aldeas, pero en particular a nuestra Coordinación Nacional de Protección Infantil, desde el área de desarrollo de programas, que desde hace mucho tiempo viene trabajando en la articulación de este seminario, de este encuentro de trabajo, que realmente ojalá pueda ser bien fructífero, nos pueda dar desde herramientas para el trabajo cotidiano a también elementos que abran nuevas puertas para estas necesarias articulaciones y coordinaciones que debemos seguir impulsando. Así que yo me quedo por acá y le voy a dar la palabra a nuestra directora nacional, Ana Inés Iñago, y después ya de inmediato podemos continuar con la intervención de Marisa Lindner, presidenta del INAU. Muchas gracias. Bueno, Martín dijo todo lo que yo iba a decir, así que voy a ser breve. Vieron que a Martín, a Samuel y a otra gente le gusta mucho hablar y son muy buenos en eso, así que uno les da el espacio porque lo quieren y porque son buenos en eso. Bienvenidos todos, es realmente un placer ver la sala llena. Organizar un encuentro de esta magnitud es complejo. Quiero, más allá de que Martín ya lo dijo y yo lo tenía previsto para el final, sigo la conversación por ahí, quiero agradecer a Cecilia, Soledad, Luciana, Romina, Pablo, Laura, Lorena, Jessica, Macarena, Patricia, Samuel y Martín, entre otros, porque sin el apoyo de todos ustedes esto no hubiera sido realidad. Y a Cecilia en particular porque cuando algo se le mete en la cabeza, esa gurisa lo logra, ¿no? Así que bueno, estamos todos acá por la obstinación de Cecilia Menoni ahí en primera fila.
A mí lo que me mueve este encuentro y lo que me nace, digamos, charlar con ustedes es tratar de hablar de lo que los demás no van a hablar. Este encuentro va a estar lleno de gente que sabe un montón. Los que estamos acá estamos deseosos de aprender, deseosos de escuchar a estos especialistas en la materia. Tenemos gente que desde el plano nacional y desde afuera vienen a compartir con nosotros sus prácticas y a que reflexionemos juntos en todo lo que tiene que ver con justamente la violencia y el cuidado de la niñez. Entonces, yo lo que me hago la pregunta es, ¿por qué estamos todos acá? Y creo que todos los que estamos acá, que evidentemente tenemos un interés real y un interés emocional en lo que es la infancia y la adolescencia, estamos acá porque queremos aprender y queremos saber cada vez más cómo y con qué herramientas podemos tratar de cambiar el mundo para que ningún niño a futuro sea vulnerado en sus derechos. Y no creo que los que estamos acá queramos menos que eso. Vamos a estar hablando, sí, de cómo se detecta, cómo se trabaja, cuáles son los procesos, cuáles son las formas, cuál es la interinstitucionalidad, me salió bien. Vamos a estar hablando, bueno, de cómo tenemos que trabajar mejor entre los actores para que estas cosas no pasen. Pero lo que nos mueve y nos motiva a estar acá hoy es que cada vez que hay un niño que es vulnerado en sus derechos, eso nos interpela como adulto, nos interpela como familia, como sociedad y nos interpela al Estado también. A futuro, nosotros no queremos que ningún niño en Uruguay sea vulnerado en sus derechos. No queremos que pase ninguna otra de todas las situaciones que ustedes que están en campo ven y viven cada día. Y creo que tenemos que ponernos la vara muy alta, porque si uno analiza todo el asunto de la Convención, es como que tiene un ciclo de 30 años el asunto de la Convención, ¿no? En el 1920 y algo sale la primera declaración, después sale otra, y en el 89 finalmente se firma la Convención. Bueno, estamos a 30 años de la Convención, ¿y ahora qué? A 30 años de la Convención algo tiene que pasar. Algo tiene que motivar al ser humano, digamos, a que este tipo de cosas no pasen más. Yo me acuerdo cuando entré a Aldeas que mis hijos eran chicos y les conté un día hablando, imaginen lo divertidas que son las cenas en casa, que había una convención. Y los nenes chiquitos me dijeron, pero ¿para qué escribieron eso si es obvio? ¿No? Y es verdad, es obvio, o sea, los niños tienen derechos. Uno no debería ni perder un minuto, ni tratar de que los países ratifiquen algo que lo único que hace es asegurar derechos. Pero sin embargo hay que escribirlo, hay que asegurar que los países lo ratifiquen, hay que estar revisando si lo hicieron o no lo hicieron. Entonces al final nosotros también como adultos y como países somos como niños chicos que hay que estar atrás nuestro, ¿no? Entonces creo que lo que nos motiva a estar acá es que, a ver, el trabajo que todos ustedes eligieron, el trabajo que todos ustedes hacen, el trabajo que nosotros hacemos, no es un trabajo fácil. O sea, no es fácil. Creo que todos los que estamos acá podríamos estar haciendo algo más sencillo. Estamos todos de acuerdo, me parece, en eso. Podríamos. Hay cosas más fáciles para hacer que lo que hacemos en Aldeas Infantiles o lo que hacen cada uno de ustedes en el día a día. Y sin embargo, acá seguimos, ¿no? Y en un taller que habla de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y estamos todos acá sentados porque no queremos que esto siga pasando. En Aldeas Infantiles estamos implementando un proceso de cambio que ha sido de gran magnitud, por decirlo de alguna manera. Ha sido un proceso de cambio gigantesco, del cual varias de las personas que están acá son y han sido parte, y es un proceso de cambio en el cual lo primero que definimos como estratégico y necesario y urgente implementar era una política de protección infantil que nos asegurara el piso. Nosotros podemos hacer millones de intervenciones, podemos hacer maravillas con lo que hacemos día a día, pero si no aseguramos el piso, que es que un niño esté protegido, todo lo demás cuelga del aire. Es así de simple. En eso de asegurar el piso y en ese tan simple como suena, es un trabajo dificilísimo.
Asegurar el piso y asegurar que niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados en sus derechos, como organización nos cuesta y nos costó un trayecto muy largo. El proceso empezó en el 2012, tuvimos que implementar muchos procesos, implementar una política de protección infantil que es una política federativa. Aldeas, como ustedes saben, está en varios países, en más de 130 países en el mundo, y tuvimos que adaptar eso a la realidad local. Tuvimos que cambiar nuestras prácticas, tuvimos que sentarnos y cuestionarnos. Y creo que lo de sentarnos y cuestionarnos es algo que como organización y como sociedad tenemos que hacer más seguido. Creo que en parte es lo que estamos haciendo hoy acá, sentarnos y cuestionarnos y ver si hay que seguir por el mismo camino o si hay que tomar otro. Hay que animarse, hay que seguir pateando estructuras y pensando fuera de la caja y todas esas cosas muy de marketing que otros usan y la sociedad civil no, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir queriendo más y soñando alto, porque solo soñando alto vamos a llegar a un objetivo tan grande como que ningún niño en Uruguay, si bien puedo hablar del mundo, pero ningún niño en Uruguay sea vulnerado en sus derechos. Creo que tenemos que apostar a la formación. En Aldeas hemos apostado muchísimo a la formación. Tenemos que apostar al intercambio entre equipos, tenemos que apostar a trabajar juntos con otras organizaciones, con otras instituciones. Tenemos que, cuando hay algo que está mal, tenemos que pensar juntos el camino para adelante. Podemos en un día como hoy, y ya que es un encuentro por los 30 años de la Convención, ponernos a pensar qué está mal. Podemos pararnos ahí también, se podría, pero creo que no es la forma. Creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y decir, estamos en el 2019, cuando muchos de nosotros éramos chiquitos pensábamos que en el 2019 íbamos a estar viajando a la Luna, ¿no? Y bueno, acá estamos, no estamos viajando a la Luna, lo más evolucionado que tenemos creo que es el celular. O sea, creo que como organización, y ni que hablar como país y como humanidad, tenemos que ponernos la vara muy alta. Cada vez que hay una situación de desprotección, hay muchas cosas que pasaron mal en el camino. Y hay cosas que pasaron mal en el camino porque como sociedad no nos cuestionamos lo suficiente. Ustedes piensen que la Convención tiene 30 años. Bueno, entonces había muchas cosas que cuando nosotros éramos chicos estaban bien. Hay muchas cosas que estaban bien vistas, ¿no? Nuestros abuelos hicieron cosas porque estaban bien. Nuestros padres hicieron algunas cosas que estaban bien. Y bueno, acá estamos nosotros, varios tenemos hijos, y todavía a veces nos pasa que estamos en una reunión de trabajo con un proveedor, por ejemplo, y en un chiste nos dice, bueno, es que yo a veces a mi hijo le pego. Y bueno, no es gracioso. No es gracioso, nadie se ríe. Capaz que solo el proveedor se queda riéndose y nuestra cara lo dice todo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad de blanquear culturalmente que sí, que bueno, a veces les pego? Y porque sabemos que está mal. Y queremos con ese blanqueo validarlo de alguna manera con el que está sentado ahí, que encima se dedica al cuidado. Y a todos nos pasa, que estamos en un asado, tenemos un grupo de amigos y nos dicen cosas que a uno se va como medio como cortocircuito diciendo, ¿por qué me dicen esto a mí si es obvio lo que opino y si es obvio lo que te voy a contestar, ¿no? Y bueno, vivimos en una sociedad que tiene prácticas que son violentas. Vivimos en una sociedad que valida el maltrato. Vivimos en una sociedad que entiende que darle un cachote a un gurí está bien. Y no está bien. Y lo hemos dicho 70 veces, no nosotros, sino varias personas lo han dicho, y sin embargo sigue pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y quizás tenemos que pensar en cómo transmitir, no es solo desde el plano legal y desde el plano de vista institucional, sino cómo empezar a transmitir otro tipo de mensajes y otro tipo de valores de una manera que realmente permee en la sociedad, porque, gente, no está permeando. Entonces tenemos un problema y lo tenemos que hablar y lo tenemos que abordar todos. Yo, no sé, a ver, el otro día justo estaba hablando también con mis hijos y yo cada vez que analizo lo que estudian en el colegio me frustro un poquito, ¿no? Creo que tenemos que ir más hacia un sacudir más todavía la cosa. Los chiquilines tienen que estar estudiando cuestiones más revolucionarias de abordar la vida. No estoy quitándole mérito a Artigas, o sea, no quiero decir nada de eso, pero sí cuestiones como más interesantes. Creo que hay discursos que se han dado y hay movimientos sociales que se han dado que muestran que un loco con una idea de mente puede cambiar el mundo.
Y creo que, por ejemplo, a ver, una cosa que a mí me llama mucho la atención es, lo voy a leer porque yo con los nombres en alemán soy horrible, ¿no? Greta Thunberg, lo debo haber dicho mal porque María Luisa me está mirando raro, pero es una adolescente sueca que está moviendo el mundo y sacudiendo un montón el avispero con todo lo que tiene que ver con cambio climático. Si ustedes escuchan a esa gurisa, no tienen que escuchar a nadie de la ONU, o sea, no es necesario. Esa nena de 16 años la tiene clarísima. Y nosotros a futuro lo que tenemos que apuntar es a tener acá sentados a gurises que nos estén diciendo qué quieren, cómo lo quieren y cómo ven el mundo. Y que nos cuestionen desde lo más profundo. A ver, miren, por ahí no es. Porque es verdad que nosotros, si nos criamos en el entorno en el que la convención todavía no existía, y capaz que no tenemos las ideas adecuadas. Entonces, capaz que en eso de hablar de participación, tenemos que hablar de participación, fomentarla y vivirla, y tratar de escuchar ese cuestionamiento de una manera, digamos, proactiva y atenta. Creo que los gurises tienen mucho para decir. Así que bueno, creo, para darle la palabra a Marisa y para escuchar a todos los demás, que creo que hay ponencias súper interesantes en este seminario de 2 días, estoy convencida de que a los sueños no se los rompe. Lo que hay que romper son las barreras que nos separan de los sueños. Así que muchas gracias a todos. Muy buenos días. Es realmente un gusto institucional y personal poder ser parte de este arranque, de este seminario de 2 días. Creemos realmente que es una iniciativa muy valiosa, muy potente por el tema que está colocando para el debate y potente porque de alguna manera ha tenido esta receptividad que se expresa en esta sala con la cantidad de participantes que van a estar analizando, debatiendo, pensando, recreando aspectos que están muy vinculados al trabajo que ustedes realizan todos los días. Ese trabajo que, como se decía desde la mesa, permanentemente nos exige, nos coloca en dilemas en torno a la responsabilidad que implica trabajar directamente con las niñas, con los niños, con los adolescentes y que ponen muchas veces en tensión nuestros propios conceptos, nuestros propios parámetros de cómo leer la realidad, de cómo trascender nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios. Por lo tanto, saludar realmente y reiterar la importancia que tienen estos encuentros, que son encuentros que necesita nuestra sociedad, que necesitan nuestras instituciones, a partir del camino transitado. Y me había hecho un esquema para hablar, pero tanto Martín como Ana Inés me hicieron realmente pensar en algunas cosas que me gustaría compartirlas. En primer lugar, efectivamente, este año es un año muy importante porque 30 años de la Convención, donde desde nuestra institución y desde las organizaciones sociales y desde el conjunto de la institucionalidad vinculada con la infancia y la adolescencia, hemos considerado que es un momento muy oportuno para generar elementos que efectivamente coloquen cada vez con mayor fuerza el tema de la infancia y la adolescencia. Es un año también muy particular para la sociedad uruguaya porque es un año preelectoral, por lo tanto también es muy relevante colocar desde los ámbitos de la infancia y la adolescencia estos temas que en definitiva tienen que ser colocados como temas de interés común para las distintas fuerzas políticas de nuestro país, en un país que efectivamente tiene que fortalecer su democracia y por lo tanto efectivizar
acuerdos vinculados a temas que realmente son esenciales para los procesos de desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Y fundamentalmente en estos temas donde hay muchos elementos que realmente colocados en el contexto regional nos enorgullecen como país en torno a los avances que han tenido los indicadores macros en relación al tema de la infancia. Podría nombrar varios: la reducción de la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna, aspectos de universalización en el acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un país donde está llegando a la universalización de 3 años en el sistema educativo y estamos trabajando para la universalización del sistema de cuidados en primera infancia. Por lo tanto, realmente creemos que un elemento importante es capitalizar esos avances. Pero capitalizar esos avances implica también plantear nuevas problemáticas y nuevos desafíos. Por ejemplo, en los temas de la pobreza infantil, básicamente tenemos que analizar con mucho más profundidad, porque es una sociedad que demográficamente tiene indicadores que son asociados a países de la región y del mundo en torno a lo que son sus procesos de envejecimiento, pero también ese desequilibrio hacia realidades con las cuales tenemos que efectivamente colocar con mucha fuerza en la agenda, porque en todo este proceso y básicamente en la reducción de la pobreza, tanto la pobreza de ingresos como la pobreza multidimensional, claramente hay una brecha que ha incrementado la realidad de la diferencia entre la pobreza entre la niñez y de los adultos. Por lo tanto, eso es un tema de agenda sumamente importante y que de alguna manera nos desafía a aquellos que hoy tenemos responsabilidades en las instituciones y en las políticas públicas a repensar las líneas de lo que implican los desafíos para futuras etapas vinculadas a procesos que efectivamente deben comprometer al Estado y a la sociedad. En estos temas de las violencias que hoy sin duda han cobrado un lugar relevante en las agendas de nuestros países, las violencias en general, violencias que de alguna manera tenemos que ubicar histórica y socialmente. Es decir, cuando hablamos de violencias hablamos de temas estructurales. ¿Por qué decimos estructurales? Bueno, esto es un tema que podría quedar acá como un concepto muy macro, pero decimos estructural porque en definitiva, y esto se decía desde la mesa, está vinculado a procesos históricos, a procesos sociales, a procesos culturales, a procesos que tienen que ver también con el debate de ideas y de lo ideológico, y que tiene que ver también con voluntades políticas. Es decir, no es la misma la realidad de la infancia y la adolescencia en la historia de la humanidad y sin lugar a dudas la Convención marca un hito relevante en algo que implica el reconocimiento de derechos que son inherentes a la persona humana, pero que sin embargo hubo que reconocerlos porque efectivamente esto cambió para siempre en la historia de la humanidad la relación de lo generacional y particularmente el otorgar el derecho a ser persona a los niños y niñas es un tema que efectivamente no solamente marca un cambio desde el punto de vista de lo que implican los conceptos de ciudadanía, sino que subvierte la relación del mundo adulto con los niños. Es verdaderamente una revolución a nivel de la historia de la humanidad, colocar la Convención. Pero 30 años es poco tiempo. 30 años en la historia de la humanidad es poco tiempo. Entonces, para todas las personas adultas hoy, nos está dando un poco de trabajo generar estos procesos, tanto en nuestros parámetros que tienen que ver con nuestra vida de relación, como en las propias instituciones. Cambiar nuestras formas de pensar, de creer, de sentir, son aspectos absolutamente complejos y relevantes. Y
cuando eso lo traducimos a las instituciones, sin lugar a dudas, es aún mucho más desafiante. Las instituciones a veces, yo creo que siempre, cambiamos mucho más lentamente de lo que, por suerte, es el proceso de avance de las ideas. Pero es muy importante justamente poder colocarlo, esto que tiene que ver también con procesos de cambio cultural y organizacional y de parámetros con los cuales leemos la realidad. Entonces, si pensamos en esto, que tiene que ver con cómo leer las violencias en aspectos tan complejos y tan vinculados al sistema de creencias y de formas de ver la realidad, sin lugar a dudas pone en permanente debate la conceptualidad. Y en este sentido, nuestro país, este pequeño país, que tuvo de alguna forma la inmediata ratificación de la Convención, pero que luego le costó 15 años aprobar el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que tuvo en esa época, entre el 2002 y el 2004, los primeros mojones que fueron muy importantes en cuanto a los mandatos que se transforman en leyes, pero que tienen que ver también con generar elementos que están vinculados a las voluntades sociales, que son las que marcan la agenda, y a las voluntades políticas. Y en esa primera generación de leyes en las cuales integramos la violencia doméstica en el 2002, el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004 y la Ley de Explotación Sexual Comercial y No Comercial, también casi junto con la Convención, se marcó una primera generación de marcos normativos que dieron cabida a la toma de decisiones por parte del Estado uruguayo. Y en este sentido, en un proceso muy removedor y muy importante, y que de alguna manera hoy sigue marcando las agendas, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, la ENIA, fue un marco también desde el punto de vista de lo que implicaba el generar elementos de líneas de políticas hacia adelante sumamente importante y relevante. Es a partir de esa discusión, de ese debate, de ese profundo debate del lugar de la niñez y la adolescencia, que se establecieron y surgieron las primeras definiciones en cuanto a colocar el tema de las violencias como un tema relevante de la agenda pública. La concreción de lo que fue este espacio que hoy, decía Martín, tiene incorporación al Código de la Niñez y la Adolescencia de forma muy reciente, que fue la creación del CIPIAB como un sistema integral de protección a la infancia y a la violencia. Hoy de tarde van a tener la presentación de María Elena Misraji, que de alguna manera viene coordinando, viene coordinando este espacio de articulación intersectorial e interdisciplinario. En una convicción que de alguna manera se reafirma con el cambio digamos, la modificación del Código de la Niñez, pero que es algo que está absolutamente ya establecido en la matriz de protección social, y es que es imposible trabajar las violencias si no es en una articulación conjunta con todos aquellos instituciones y personas que desde los distintos ámbitos trabajan en la trayectoria vital de un niño, de una niña o de un adolescente en situación de violencia. Eso es una primera convicción. Y por lo tanto, en esa convicción de la intersectorialidad y la interdisciplinariedad también está la responsabilidad. Porque acá, y hay una de las cosas que quiero transmitir con mucha fuerza, porque realmente creo profundamente en esto, es las violencias no es un tema solamente de las personas especializadas en las violencias. Este es un tema que de alguna manera tiene que marcar también los procesos de las agendas y de los trabajos en nuestras instituciones. Una primera generación y realmente de gente en este país absolutamente comprometida, que desde la sociedad civil básicamente ha venido generando elementos de fortalecimientos de las agendas y que han sido paso a paso tomadas por parte del Estado uruguayo, pero básicamente que han generado como aspectos que realmente son muy importantes en la generación de experiencias y de conocimientos. Pero que esto y en estas actividades justamente se juega mucho de lo que implica algo que tenemos que vencer.
y es que parecería muchas veces que la violencia siempre es un problema de otros o de otras. Es decir, que ahí se juega mucho de lo que nos duele, de lo que nos frustra, de lo que nos desafía. En definitiva, o mejor dicho, lo que no es lo que nos desafía, sino lo que nos conmueve en relación a la impotencia que nos genera. Y hay como un mecanismo que de alguna manera tratamos de trascender de forma permanente, y es esto de hacernos parte, de ser, de acuerdo al lugar donde estemos, una parte sustantiva de ese puzzle necesario e imprescindible que implica la protección integral. Es decir, que esto hay que de alguna manera quebrarlo, porque no es solamente cuando detectamos una situación derivarlo a un espacio de especialización y que trabaje específicamente la violencia, sino es en este trabajo permanente y cotidiano de cada uno de los equipos hacerse parte de ese proceso que implica el hecho de poder generar aspectos que ayuden a trascender algo que en definitiva en la niñez es muy importante poder detectarlo a tiempo y revertirlo, que significa esos aprendizajes que luego se generan en elementos muy sustantivos en lo que tiene que ver con los marcos referenciales de cada uno. Es decir, estas violencias que sufren las niñas, los niños y adolescentes, de forma absolutamente mayoritaria, se da en el sistema de relación más cercano. Esta es la diferencia sustantiva con otras violencias. Es decir, que son violencias que se producen de aquellas personas que se espera que deban cuidar, que deban proteger. Y que por otra parte son violencias que no se expresan en un solo acto. Son violencias que, y los datos, mañana seguramente desde CIPIAN se van a presentar, que tienen esa compleja particularidad que se cronifican y que no son, y que en definitiva, cuando los podemos detectar es porque ya hay procesos muy consolidados desde el punto de vista de lo que implica la repetición y muchas veces esa espiral ascendente de lo que implica una situación de violencia en un niño, en una niña y adolescente, que cuanto más tarde lleguemos, mucho más difícil es posible reparar en el daño que se establece. Pero por otra parte, porque esas matrices de aprendizaje generan elementos que están asociados a nuestra vida de relación con nuestros pares y con los adultos. El desandar, el desaprender, de alguna forma, es uno de los aspectos que justamente aquellos que trabajan todos los días y cotidianamente en lo socioeducativo deben de alguna forma desafiar. Es casi un proceso de desaprendizaje y de problematizar esto que implica trascender lo que nos tocó en el juego de la vida, en nuestro mundo de relación. Y eso cada operador, cada operadora, cada minuto que le dediquemos a ese niño, a esa niña, es sustantivo en esto de poder cambiar esas matrices de aprendizajes que de alguna manera luego se configuran en redes que se reproducen a nivel de las violencias. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente convencidos que el lugar, desde el punto de vista de la agenda pública, de poder trabajar el tema de las violencias, de generar procesos que a cada uno de aquellos que trabajan en un determinado espacio, en un determinado lugar, con los niños, niñas y adolescentes, es fundamental. Es fundamental reproblematizar esa relación, porque en eso transferencial que estoy haciendo como adulto en lo socioeducativo, estoy también definiendo aspectos sustantivos y que son parte de la política pública. En este sentido hay elementos que implican desconstrucciones. Si hay algo que ha pasado en estas 3 décadas, es que empezamos a generar elementos que desnaturalizan, elementos que, como decía Ana Inés, estaban totalmente arraigados en la convicción, en las creencias, en considerar que eso estaba bien. Y eso no está tan lejos de nosotros, más allá de que hayamos aprobado muchas leyes. Eso es parte de lo nuestro, es parte de la relación de esto que tiene que ver de lo generacional y del mundo adulto. Y tiene que ver con esto de cómo generar elementos que tengan que ver con la protección sin generar elementos de disciplinamiento.
Y acá es una de las discusiones, creo que muy importantes e interesantes que debemos dar en la defensa de los derechos. Porque los derechos, cuando se plantean, y hoy estamos en esa era de pensar que tanta adquisición de derechos no es tan bueno, porque en definitiva no permite generar y poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo adulto estamos bastante confundidos con estas cosas, pero hay que reposicionar esto en general, en consolidar que todo derecho conlleva en sí mismo la responsabilidad. Es decir, esta cuestión indisociable del derecho con la asunción como persona y ciudadano de la responsabilidad porque implica mi relación con el otro. Por lo tanto, hay que reafirmar profundamente la agenda de derechos y hay que hacerlo dando efectivamente lugar a los niños, niñas y adolescentes. Justamente en las violencias, el poder escuchar, el poder estar atenta a los elementos que muchas veces se perciben, no solamente en palabras, sino en gestos, es algo absolutamente relevante. Y a veces los adultos tenemos poca disposición para escuchar. Y cuando escuchamos, decimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y ahí se nos empieza a complicar nuevamente, porque en definitiva implica tomar responsabilidad. Y ahí es donde se juega lo adulto. Entonces, en este tema, y sin extenderme más, porque sin duda creo que mañana se podrán aportar muchos más elementos de cuál es el estado de la situación de la política pública en nuestro país en relación a todos estos temas que se decían desde la mesa, desde la sensibilización y la promoción de los derechos en cuanto a los temas vinculados a la atención y a la reparación del daño, en cuanto a los temas vinculados al tema de considerar estos temas como delito, que efectivamente también problematizan muchos aspectos y que hablan de la sanción, y es una sanción que a veces tiene que ver con penas, pero fundamentalmente tiene que ver con un elemento que tiene que ver con la sanción social. Eso de no aceptar, eso de poder decir esto está mal y poderlo trabajar con aquellos adultos referentes es un tema que muchas veces nos complican aquellos que estamos están en el trabajo más directo. Y quiero cerrar con algo que planteaba María Inés, porque creo que es uno de los temas en lo cual debemos colocar mucho énfasis y que está vinculado al tema de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, esto de reiterar ese lugar que efectivamente no solamente en los papeles, sino en la realidad le tenemos que dar a los niños, para poder escuchar, para poder leer y para poder acompañar aspectos que están vinculados con los procesos de autonomía progresiva en toda su trayectoria vital. Y hay etapas muy importantes que son aquellos espacios que se generan en los procesos de educación y cuidado en la primera infancia. Esa etapa es fundamental, pero luego no debemos soltarle la mano. ¿Saben por qué? Porque creo que en Uruguay venimos avanzando muy claramente y muy decididamente en la primera infancia, pero tenemos que tratar de recomponer nuestra visión y incluso nuestra convicción con lo que implica la posibilidad de generar sustantivos procesos de cambio en los adolescentes, porque seguimos en una sociedad donde se nos está complicando esto de poder tener la plena convicción que los procesos de cambio, y cada uno de nosotros seguramente tiene historias de lo que tiene que remar con determinadas cuestiones que le han tocado vivir y que cómo cuestan, pero que sin embargo, si encontramos los puentes, si encontramos los apoyos, es posible revertirlas. Y en eso hay que tener mucha convicción. Y en este sentido, en las adolescencias particularmente, nos tenemos que concentrar porque tenemos situaciones de las extremas violencias que tienen historias muy largas, pero que cuando de alguna manera logramos detectarlas en esas formas de las violencias como la explotación sexual comercial y no comercial, como el tema del abuso sexual, seguimos poniendo muchas veces en cuestión a aquellos que son víctimas del abuso de los adultos. Por lo tanto, bueno, realmente desearles unas 2 jornadas
profundas de debate, de discusión, de encuentro y fundamentalmente de revisarnos a nosotros mismos, porque en esto también están los procesos de cambio. Tenemos que revisar nuestras instituciones, tenemos que generar los procesos de cambios en nuestras instituciones, pero también hay algo que a cada uno de nosotros nos toca y es fundamental porque eso enriquece también nuestras vidas. Muchas gracias.